Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista y quisiera, antes que nada, saludar a todos los compañeros que están estudiando comunicación social en la clase de la profesora Wolfgang y, bueno, enviarles un fuerte abrazo y el agradecimiento por la presencia de ustedes el día de hoy en la Asamblea de Ciudadanos por la Libertad de Expresión. Gracias. ¿Su nombre y cargo? Yo me llamo Jaime Nestares y soy el director general de la División Radio de Empresas 1DC. Y a mi cargo están la dirección de Radio Caracas Radio, 750M y 92.9 tu FM de Caracas. Ok. ¿Qué le puede decirnos algunas palabras sobre el cierre del programa de NITU de parte de CONATEL? Bueno, la medida cautelar que toma CONATEL para el cierre del programa de NITU, al igual que para el cierre del programa de Iván Ballesteros, a nuestro juicio es sencillamente un disparate jurídico, porque la Constitución prohíbe la censura previa. Y al tomar esta medida cautelar de cerrar el espacio antes de que se abra un procedimiento administrativo y el debido proceso para que las partes puedan de alguna manera expresar lado y lado de la ambición de lo que pudiera ser el ilícito de violación de la ley para el cierre del programa, ellos toman la decisión unilateral como acto administrativo de cerrar el programa, lo cual está a nuestro modo de ver prohibido por la Constitución. La Constitución protege con una serie de medidas y garantías la libertad de expresión y expresamente prohíbe la censura previa. De manera que cerrar un programa sin haber ponderado mediante un juez y con las partes presentes y respetando el debido proceso, con las debidas garantías jurisdiccionales durante el proceso, mal bien podían haber cerrado el programa. Dicho de otra manera, el cierre de un programa debe estar sometido a una decisión judicial respetando el debido proceso, cosa que no fue así. Esto ha sido una decisión unilateral y creemos que contra el derecho tomada por CONATEL como órgano administrativo. Es decir, que no recibieron llamadas previas, ¿ha recibido otras comunicaciones de parte de CONATEL antes del cierre del programa? Me parece muy oportuna en tu pregunta, porque normalmente cuando un medio de comunicación radioeléctrico, alguno de sus programas o alguno de sus contenidos empieza a rozar con ilícitos que pudieran molestar a determinadas comunidades, que pudieran darse por aludidas, etc. Normalmente el procedimiento es que estas comunidades, que son las que elevan la queja ante CONATEL, hacen que CONATEL llame al medio de comunicación y llame evidentemente a las partes involucradas, se les haga algún tipo de apercibimiento, señalamiento de opiniones, se discute. Nos ha ocurrido esto en otras ocasiones y normalmente la corrección se toma, se alivia la situación y se solventa la disputa, normalmente llegando a algún tipo de acuerdo. Cosas relativamente de matices. Y es la manera normal en que un órgano administrativo debería relacionarse con un medio de comunicación si se está excediendo. Pero incluso si esto se lo saltaran, lo normal es llevar al medio de comunicación y a su ancla o periodista o productores o directores, llevarlos a la apertura de un juicio, en donde nadie teme. No deberíamos de temer nunca a un juicio si tenemos las garantías jurisdiccionales al ejercicio de la plena defensa en todos nuestros argumentos, para que luego la decisión sea tomada por un juez independiente, sin ningún sesgo político, concorde a la norma, concorde al derecho. Lo que ocurre es que notamos que el impulso político o la utilización de CONATEL como agente político, de intencionalidad política, es ya un hecho real. Y por tanto se está utilizando una institución que debería estar al servicio de todos los venezolanos por velar lo que la norma establece y estructura, para convertirse en un instrumento de censura previa que va cercenando lo que no le conviene. ¿Y qué es lo que no le conviene al gobierno? Lo que no le conviene al gobierno es que existan comunicadores, periodistas en fuente escrita, en fuente radial, etcétera, etcétera, que de alguna manera puedan contar lo que otros no quieren contar
o puedan contar las cosas de una manera distinta a cómo las cuenta el gobierno. Y por el otro lado, evidentemente tenemos gente que no es que no quiera contarlo, es que no puede. No puede porque vendió su línea editorial o porque decidió autocensurarse. Yo ante ellos no tengo ninguna queja frente al camino que Radio Caracas Radio decidió hace mucho tiempo recorrer. Hace mucho tiempo recorrer. Si ellos no pueden o no quieren, es su problema. Yo no creo que ellos sean ni mejores ni peores que uno. Son sencillamente distintos y son respetables. Y su conciencia con el país, con la conciencia y la ciudadanía, verán si eso es más concordante o no que lo que nosotros estamos haciendo cuando defendemos el derecho a la gente a poderse quejar, a poder manifestar o a poder de alguna manera mostrar sus quejas, que es parte de su libertad a poderse expresar. Y digo que este es un largo camino que decidimos recorrer desde que nos fundaron, porque los problemas que hemos tenido en Radio Caracas Televisión con el gobierno que llevó al cierre del canal abierto y después al cierre del canal en cable, que llevó al cierre de 34 radios, que llevó al cierre de CNV y 34 radios después, y que ahora van de alguna manera cortando por pedacitos y cercenando la libertad por programa, por ancla, etcétera, etcétera, fue un camino que nosotros elegimos hace mucho tiempo. Y fue el camino de contar las cosas que otros no quieren contar, tan sencillo como eso, y eso nos ha generado problemas. Tuvimos problemas con Gómez. Tuvimos problemas con Pérez Jiménez. Tuvimos problemas con todos y cada uno de los presidentes de la democracia venezolana. Tuvimos problemas con Caldera, tuvimos problemas con Pérez, tuvimos problemas con Luis Herrera Campos, tuvimos problemas con casi todos los presidentes, pero ningún presidente de la Cuarta República jamás llegó a tomar la medida de un cierre de medio de comunicación. Siquiera de un programa. No, de programas sí. Hubo programas que se cerraron por un tiempo temporalmente y se volvieron a abrir. El último lo realizó sobre Radio Caracas Televisión el ministro Fernando Martínez Mótola, ministro de Telecomunicaciones e Infraestructura, de Carlos Andrés Pérez, en el año 89, 92, por ahí sería. Antes de que Pérez cayera. O sea, por ahí andaba. ¿Y cuál cree usted que sean las repercusiones? Es decir, igual que en Radio Caracas Televisión, primero fue la censura de cada uno de los programas, igual que los anclas, y finalmente pues se dio el cierre del canal. En otros medios pues se toma la medida de vender. ¿Cómo cree usted entonces que si este es si por allá vamos comenzando con el cierre del programa de NITU o...? Bueno, mira, si tú me preguntas a mí si Radio Caracas Televisión alguna vez se dio y se dejó censurar, la respuesta es no. Todos sus programas, su línea editorial del Observador, la posición de la entrevista de Miguel Ángel Rodríguez y otros anclas y otros programas, Alerta, programas que eran importantísimos para que la ciudadanía se mantuviera informada, jamás doblegaron su línea editorial. Y lo dije en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno trató de comprarnos y les dijimos que no, y por eso nos cerró. Y por eso nos cerró en canal abierto y después nos cerró en canal en cable. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Yo me siento con el deber cumplido. Yo hice lo que tenía que hacer. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es situarnos del lado de la defensa de la libertad de expresión, del lado de la defensa de la libertad de creación de programas. La libertad es una. No podemos decir que la libertad cátedra es una, que la libertad de expresión es otra, que la libertad de tránsito es otra, que la libertad de pensamiento es otra. Las nominamos así para poder defenderlas mejor, pero la libertad es una. La libertad es una. No hay distintas libertades de tal forma que si tengo esta y no la otra, sigo siendo libre. No es cierto. No es cierto. Digamos que las distinguimos, las adjetivamos para poderlas proteger mejor. Pero la libertad es una. De manera que nosotros nos sentimos muy tranquilos en el momento que hemos defendido la libertad de crear, de difundir y de ser. Porque en definitiva es una manera de ser. Tú decides ser libre o no. Tú decides conculcarte, autocensurarte o no. Y eso evidentemente tiene sus consecuencias. Y las consecuencias son dolorosas. Pero las mantienes.